El Día de los Inocentes de 1895. El 28 de diciembre. Una novedosa máquina vino a revolucionar el planeta entero. Se trataba de un invento diseñado por los hermanos Louis y Auguste Lumière, cuyo nombre era el cinematógrafo. La primera exhibición ocurrió en el Grand Café de París, y el programa incluía algunas tomas que los propios Lumière habían captado con su aparato. Aunque el primer público del cinematógrafo estaba familiarizado con la fotografía e incluso con algunos aparatos y juguetes de ilusión óptica, como la linterna mágica o el zoótropo, el invento de los Lumière ofrecía una asombrosa fidelidad al movimiento y a la realidad. Tanto así que una de estas secuencias, la célebre llegada del tren, según se ha documentado, causó auténtico pánico entre los espectadores de la función, sobre todo en la parte en que una locomotora parece que va a salir de la pantalla y va a precipitarse encima del público. Lo que revela que esta anécdota es el gran impacto con el que fue recibido este invento entre la sociedad decimonónica, constantemente sorprendida por los descubrimientos e innovaciones que proponía la revolución industrial. En Europa, la fama del cinematógrafo se expandió como reguero de pólvora. El 5 de agosto apareció una de las primeras notas publicadas en México sobre el cine. Esta decía: próximamente quedará establecida en esta ciudad este aparato óptico, del cual tanto ha hablado la prensa europea. En Madrid acaba de llamar mucho la atención, siendo visitado por la infanta Isabel y lo mejor de aquella sociedad. En Francia funcionó en el Eliseo, en medio de los elogios del presidente Faure. Así pues, correspondió al general Porfirio Díaz, presidente del país, convertirse en el primer espectador en México de esta maravilla. La noche del 6 de agosto de 1896, Díaz presenció, acompañado de su familia y de algunos en el castillo de Chapultepec, una función privada a cargo de los representantes de los Lumière, Bernard y Gabriel Baire. La primera función pública ocurrió el domingo 16 de agosto de 1896 en la calle Plateros, número 9, en un local habilitado en el entresuelo de la droguería Plateros, que ocupaba en este tiempo, curiosamente, la Bolsa Mexicana de Valores. El éxito fue rotundo. Enseguida se instauraron varias sesiones diarias para dar a conocer al público la novedad del día, como se le solía llamar al cinematógrafo. Paralelamente, la competencia de los Lumière, es decir, el Vitascope de Edison, realizó varias exhibiciones en la capital y en Guadalajara, aunque sin cosechar el mismo furor que había logrado el cinematógrafo. Los enviados de Lumière no solo exhibieron las películas que traían de Francia, sino que también filmaron y proyectaron las que pueden considerarse como los primeros cortos de un cine hecho en México. Escena en los baños de Paine, alumnos del colegio militar, Doña Carmen Romero Rubio de Díaz en carruaje, duelo a pistola en el bosque de Chapultepec, entre otras. La bienvenida que Díaz le brindó al cinematógrafo se inscribía dentro de la ecuación orden y progreso, uno de los lemas favoritos que su régimen acuñó. La tecnología era bien recibida, sobre todo si se trataba de invenciones provenientes de Francia, el modelo de nación al que el gobierno porfirista aspiraba. El orden y progreso porfirista tenía un significado y un significante mucho más complejo y turbio de lo que a simple vista se leía. El orden se refería a mantener las garantías de seguridad para que las minoritarias clases poderosas siguieran siendo poderosas, a costa de una mayoría pauperizada. Díaz había conseguido, al cabo de los años que llevaba en el poder, pacificar al México bronco que se había desangrado a lo largo del siglo pasado, a causa de las luchas entre los liberales y los conservadores. El progreso era la coartada para convencer a los incrédulos que se trabajaba para un fin común: el desarrollo del país. Así lo demostraban las diversas obras que se realizaban a lo largo y ancho del país, como la electrificación de la capital y de otras ciudades importantes, o la extensión de las líneas del ferrocarril.
El modelo económico de las haciendas, baluartes cuasi feudales con tendencia a tecnificarse, contribuían de buena manera a sostener el sistema tecnocrático porfirista y a la oligarquía imperante. En ese año se presentó al ayuntamiento una propuesta de reforma en la que se contemplaba fijar una cuota para los locales habilitados como salas de exhibición, según el cual se indicaba que al abrirse un salón de espectáculos se debía manifestar cupo y clase de localidades. Se obligaba a los empresarios a presentar 2 ejemplares de los programas al momento de pagar el impuesto. El ayuntamiento se reserva el derecho de clausura si el espectáculo atentaba contra la moral o las leyes. Con la producción de vistas con temas mexicanos a cargo de los enviados de Lumière, se había iniciado ya el cine mexicano. Y así, durante los primeros años, muchos empresarios llevaron el cinematógrafo itinerante a todos los recovecos del país. Algunas de estas sesiones eran complementadas con variedades en vivo en las que participaban bailarinas y cantantes. Las películas que se exhibían eran aquellas que los productores europeos y estadounidenses abastecían desde sus países, pues en México no se contaba todavía con película virgen ni ingredientes químicos para revelar y copiar, ni los aparatos para tomar y exhibir películas, salvo, claro, los pocos proyectores importados por los representantes extranjeros. Sin embargo, cuando a México pudieron llegar estos equipos que permitieron estimular la producción de vistas con temas mexicanos, tampoco fue posible romper la dependencia con los fabricantes extranjeros, pues estos tuvieron el cuidado de controlar el revelado y el copiado de películas. La desorganización del mercado indició para que la reproducción de películas mexicanas fuera escasa. Las películas nacionales fueron durante el Porfiriato un complemento del programa. Pocas tuvieron el honor de ser programadas solas, esto es, que fueran el único atractivo. Solo algunos reportajes de viajes de Porfirio Díaz gozaron de tal privilegio. Ya para 1899, el cinematógrafo se había constituido en un verdadero espectáculo popular. Para 1900, la ciudad tenía ya 22 locales, entre salones destinados a la gente decente y carpas destinadas a la plebe. Esto era representativo de lo que ocurría en el resto del país. Las ciudades más importantes como Guadalajara, Monterrey y Puebla eran las más invadidas por los nuevos empresarios cinematográficos. En esa primera etapa, la limitada producción de vistas en México giraba en torno a sucesos reales, una especie de cine verdad limitado a los acontecimientos que expresaban la realidad porfiriana, pues nunca pretendieron ofrecer testimonios del disgusto prerevolucionario que se estaba fermentando en el fondo de la sociedad. Básicamente eran 2 tipos de documentales los que dominaban el quehacer de los cinematógrafos. Uno se abocaba a captar la vida cotidiana de la ciudad, sobre todo en el ámbito de la aristocracia de la época. El otro se ocupaba de cubrir sucesos especiales como los protocolos oficiales del presidente Díaz o los estragos causados por una catástrofe natural. El escapismo que practicaban los primeros cineastas mexicanos tenía que ver con el control que ejercía el poder estatal sobre la incipiente industria cinematográfica, en particular, y sobre la mayoría de los medios impresos. Para la gente que asistía al cine no sería precisamente el entretenimiento más conveniente y amable aquel que presentaran, supongamos, las revueltas que se iniciaban en las fábricas o simplemente aquel donde aparecieron muchos mugrosos y mal vestidos. Para ello habría que esperar un tiempo más, aguardar a la revolución que estaba a la vuelta de la esquina. Durante aquella primera etapa del cine trashumante, destacaron algunos precursores del cine nacional, entre ellos Salvador Toscano y Enrique Rosas. Toscano abrió en 1898 la primera sala pública de exhibición en México, llamada el Cinematógrafo Lumière, y el mismo año inició el rodaje de Don Juan Tenorio, una de las primeras cintas mexicanas de argumento. Posteriormente abriría el legendario Salón Rojo. ¿Estará impaciente por su hija, el comendador? ¿El fuego? No os dé cuidado por don Gonzalo, que ya a dormir le hará tranquilo el mensaje que le he enviado. ¿Le habéis dicho? Que os hallabais bajo mi amparo segura y el aura del campo pura libre por fin respirabais. Cálmate pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Su extensa trayectoria culminó con la película Memorias de un mexicano, un enorme testimonio sobre la revolución que su hija Carmen editó hasta 1949. Por su parte, Rosa se abocó, como la mayoría de los camarógrafos pioneros, a la filmación de vistas. Sin embargo, definió un estilo nacionalista que buscaba retratar el folclore del país, a lo largo y ancho de México. Rosas encontró motivos que captar, un estilo que, a la postre, se cristalizaría en el automóvil gris, 1919. Y al grito de redención, todo el pueblo por entero se fue a la revolución. Mataron a don Panchito y subió Huerta al poder. Pero el pueblo verdadero no dio su brazo a torcer. Era la lucha del pobre que sin miedo fue a la guerra, a pelear sus libertades y un pedacito de tierra. En esos años, el cine de argumento no tuvo una gran aceptación de parte del público porque adolecía aún de un lenguaje cinematográfico agradable o ameno, debido a que los conocimientos que los cinematógrafos tenían para ponerlo en práctica eran exiguos, de la misma manera en que lo eran los recursos de producción. Por ello, algunos ensayos de esta corriente que se hicieron eran poco propositivos o escasamente divertidos, y en general fracasaban. En ambos géneros, lo que prevalecía era la búsqueda de la identidad nacional, el mexicanismo decimonónico y sus valores patrióticos, heredados sin lugar a dudas de las preocupaciones ideológicas establecidas por los liberales a lo largo de las pugnas con los conservadores durante el siglo XXI. Pues para 1907 el cine ya se había consolidado como un espectáculo de gran arrastre popular. En la capital, para entonces, existían 16 salones de exhibición cinematográfica y para el año se estableció el primer taller o estudio cinematográfico, The American Amusement, Lilo García y compañía. Ante la mayúscula aceptación del público, algunas voces del medio intelectual comenzaron a discernir acerca del nuevo espectáculo y generaron una enconada polémica al respecto. Luis G. Urbina, por ejemplo, opinaba lo siguiente: la masa popular, inculta e infantil, experimenta frente a la pantalla llena de fotografías en movimiento el encanto del niño a quien la abuelita le cuenta una historia de hadas, pero no puedo concebir cómo, noche por noche, un grupo de personas que tienen la obligación de ser civilizadas se emboban en el Salón Rojo o el Paté o en el Montecarlo, con la incesante reproducción de vistas en las cuales las aberraciones, los anacronismos, las inverosimilitudes están hechas ad hoc para un público de ínfima calidad mental. Esa opinión parecía subestimar los alcances de un medio que acabaría por encontrar su nicho en el gusto popular durante las siguientes décadas. Sobre el cinematógrafo, la miopía de la alta alcurnia, sin embargo, no medraría en entusiasmo de la baja bellaquería. La revolución técnica rompía de golpe el aislamiento de las clases populares, las que por fin tenían acceso al entretenimiento de las esferas superiores. La democratización bárbara sorprendió a la élite, sacudió sus pretensiones de considerar la cultura del exterior como un coto cerrado disfrutable únicamente por mentes educadas. ¿Cómo podían las almas groseras acceder al mundo de las ilusiones que prometía el cinematógrafo? ¿Cómo podían ellos, los esclavizados por la faena diaria, los adictos al entretenimiento soez, de la carpa alburera, acceder a la estratosfera del buen gusto? Los pocos representantes de la élite cultural que vislumbraban en el cine posibilidades artísticas no dejaban de manifestar una mezcla de inquietud y sorna ante el ruidoso festejo de las multitudes ante las pantallas. Ya para finales del Porfiriato, la temática de los cineastas no había variado de eje. El dictador y sus viajes eran quizás la mayor atracción, seguido de las hazañas de toreros célebres como Rodolfo Gaona o de cantantes y actrices sustraídas del teatro. Muy probablemente la película reportaje
La entrevista Díaz es la más ambiciosa de aquella época, dirigida por los hermanos Alba. Esta cinta es la crónica del viaje de Porfirio Díaz a la frontera y de su encuentro con el presidente de Estados Unidos. Por otra parte, los empresarios nacionales habían ganado terreno a sus competidores extranjeros en el mercado cinematográfico. Para 1910, un mayor porcentaje de las empresas dedicadas a la producción, distribución y exhibición de películas estaba en manos de mexicanos. El gobierno participaba dentro de la industria solo de manera superficial. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de la Ciudad de México se dedicaba en materia cinematográfica exclusivamente a recaudar el pago de impuestos, dispensar permisos para la apertura de salones, además de vigilar que se cumplieran los requisitos salubres establecidos para la exhibición. En este rubro, la política del ayuntamiento no ejercía una censura sistematizada, pues se aplicaba según los criterios del funcionamiento en turno, aunque por lo general era poco el material que por contenido político o inmoral se podía proscribir. Señor Tomás A. Edison, me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica mexicana, apoyada por Estados Unidos, prosperó en forma notable. Factores políticos influyeron enormemente en el desarrollo del cine mexicano. El cine mexicano nunca tuvo problemas para obtener el suministro básico de película virgen, dinero utilizada para la producción y refacciones necesarias para el equipo. Esto racionó la producción cinematográfica norteamericana, además de que el cine europeo sufría porque la guerra se desarrollaba en su terreno. Esto produjo una disminución de la competencia extranjera, aunque Estados Unidos se mantuvo como líder de la producción cinematográfica mundial. Muchos de los filmes realizados en ese país entre 1940 y 1945 reflejaban un interés por los temas de guerra, ajenos al gusto mexicano. Grandes estudios cinematográficos norteamericanos apoyaron de modo conjunto el desarrollo del cine nacional. Por cuestiones estratégicas y por mantener un control sobre México, ya que era una época en la que la influencia comunista de la Unión Soviética se cernía sobre la posición estratégica mexicana y su influencia en todo el hemisferio latinoamericano. En la década de los 40, dos géneros se alternan para deleitar al público espectador: el cine cómico y el cine de melodrama. En la primera categoría, los primeros ensayos se dan con el cineasta Arcady Boyer, quien pone en escena a interactuar a dos talentos del gusto común, Cantinflas y Manuel Medel. El otro lado de la moneda serían los melodramas urbanos, utilizando como escenarios naturales los vecindarios y los barrios pobres de las ciudades prácticamente perdidas, enclavadas dentro de la gran metrópoli. Damos cuenta de ello con los filmes de Los Olvidados de Luis Buñuel. Piedad, piedad para un pobre ciego. Los Olvidados, una realidad que excede a la fantasía. Una película que va más allá de cuanto usted se ha imaginado. ¡No le pegues, no le pegues! Con mi mamá no te metas. ¿No? ¿Todavía más? Los Olvidados es un drama que ocurre hoy, que ocurrió ayer. Una historia verdadera aquí y allá. Un problema de todas partes y de todos los tiempos. ¿Por qué no me pega? Ándele.
Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora se hace la buena. Sí te creo, hijo. Y hasta ahora se acuerda de que soy su hijo. Todos los conflictos y dolores de un mundo ignorado, el mundo de los olvidados. ¿Ya se va? Si me das un beso, te regalo una cosa. ¿Cómo qué? ¿Qué tal 2 pesos para que te compres lo que quieras? A verlo. Mira. Nomás uno, ¿eh? Nosotros los pobres, de Ismael Rodríguez Ruelas. Producciones Rodríguez Hermanos invita a ustedes a hacer un viaje por las almas y los barrios pobres de México. El hombre que nos hizo llorar y reír con los tres García, Ismael Rodríguez, ofrece su última creación, Nosotros los Pobres, un desfile de valores humanos para el que fue contratada una constelación de estrellas de nuestro firmamento artístico. Pedro Infante, estrella exclusiva de Producciones Rodríguez Hermanos, que ha visto coronado su esfuerzo y dedicación constantes con el premio de la Academia al mejor galán de 1947, hace ahora el papel del carpintero. Evita Muñoz como Chachita, Carmen Montejo en la física, Blanca Estela Pavón encarnando a la romántica, Miguel Inclán haciendo una creación del marihuano, Katy Jurado en La que se levanta tarde, Rafael Alcaide como el señor licenciado, Amelia Wilhelmi y Delia Magaña pidiendo el papel de la guayaba y la tostada, las tequileras, Copillos y Planillas haciendo los pepenadores, María Gentilarcos en la paralítica, y rodeándolos el billetero, el periodiquero, los cargadores, el ladrón, la prestamista, el ciego, el camionero, el bravero, el gendarme, la portera, el lechero, el cuñado, la resbalosa, el doctor, el sacerdote, la enfermera, los coyotes y los cantadores. Y Esquina Bajan, de Alejandro Galindo. Y ahí va el camión, y ahí va el camión, y ahí va el camión, corriendo con coraje, y el conductor, y el cobrador, y el inspector, moliendo su pasaje. Otra lata es esa bola de guacalé. Con permiso. Molestan al pasaje sin y a la mano se abren paso para entrar. Hay de aquel que tenga riuma y no pueda cual batracio bien saltar. Porque todos los choferes nunca paran. Al bajar se tiene y ahí va el camión, corriendo con coraje, y el conductor, el cobrador, el inspector, moliendo a su paso. De 1941 a 1945 aproximadamente, el cine mexicano tiene un gran auge en todo el mundo de habla hispana. Así nace la época de oro del cine mexicano, durante la cual artistas como Dolores del Río, Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Silvia Pinal, Cantinflas y Emilio, mejor conocido como el Indio Fernández, nacieron en esa época. En 1941 surgieron varias compañías productoras como Filmex Mundiales, Posa Films, Rodríguez Hermanos y la Asociación de Bustillo Oro y Grobas. Este ambiente cultural favoreció al surgimiento de una nueva generación de directores, entre los que destacaron Emilio el Indio Fernández y Fernando de Fuentes. Los actores de esta época son, hasta la fecha, clásicos del cine mexicano. Cabe remarcar el hecho de Dolores del Río, actriz ya famosa y de las más importantes y prometentes de la época silente y sonora del cine de Hollywood, quien repitió fama y aportó al cine mexicano la figura femenina más importante de esta, con películas escritas especialmente para ella, como Flor Silvestre,
Bugambilia, Las Abandonadas, María Candelaria, entre otras muchas que la convirtieron en el rostro del cine mexicano. Por sus logros aquí obtenidos y por su trayectoria como la primera actriz mexicana reconocida internacionalmente. En ese año, el cine mexicano abordó más temas y géneros que en ninguna otra época. Obras literarias, comedias rancheras, películas policíacas, comedias musicales y melodramas formaron parte del inventario cinematográfico mexicano de aquellos años. Las películas de tema ranchero eran protagonizados principalmente por Jorge Negrete, también llamado El Charro Cantor, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar y Tito Guizar, y en los papeles femeninos por Sofía Álvarez, Marga López, María Félix, Dolores del Río, Rosita Quintana, Miroslava, Flor Silvestre y Lilia Prado. Estos talentos fueron utilizados en las películas rancheras de aquella época. Para que el éxito del cine mexicano fuera inusitado, se realizaban espectáculos en el cine colonial, en la Ciudad de México. Este era el más importante centro de reunión de cinéfilos. Los directores y productores deberían de hacerse de un séquito de actores y actrices de renombre. Esto constituía el principal elenco de las obras producidas, especialmente en los años que corría esta época de 1940 a 1958. En 1942, la industria del cine mexicano no era la única importante en español. Argentina y España poseían ya un lugar dentro del cine de habla hispana. Ambos países se declararon neutrales durante el conflicto. España acababa de salir de su propia guerra civil. Sin embargo, en la práctica, las dos naciones mantuvieron vínculos más que ligeros con Alemania e Italia. La década de los 50 fue la época de maximización de la actividad cinematográfica en la ciudad. Nuevos cines eran abiertos al público, entre ellos el Autocine, el Cinecar y Victoria, que fue el primer cine con aire acondicionado en la ciudad. A finales de los años 1950, una vez que Hollywood se vio desatado de sus compromisos como máquina propagandística, la industria mexicana comenzó a vivir serias dificultades y, aunque se continuaron haciendo películas de interés, su número y su calidad disminuyeron considerablemente. Los estudios mexicanos decidieron hacer películas en color, con el sistema Eastman Color, por ser más barato que el Technicolor y el Metrocolor. Durante los años 1960, la producción cinematográfica mexicana se redujo a dramas familiares con guiones de baja calidad y comedias ligeras que fueron más bien vehículos de lucimiento para cantantes de rock and roll. El cine ha logrado que la historia sea contada y que mucha gente la conozca y se interese en ella, además de convertirse en un fuente histórico de donde se obtienen los hechos tal y como sucedieron. El cine mexicano se ha mantenido vivo a pesar de las diferentes dificultades que ha tenido que cruzar a lo largo de más de un siglo de vida, y así ha podido dar a conocer algunas de nuestras costumbres, de nuestras historias y nuestra música. En nuestros tiempos se habla del nuevo cine mexicano, que ha atraído de nuevo a las miradas del mundo a nuestro país, como productores de cine. Pero esto no ha logrado superar lo que fue la llamada época de oro del cine mexicano. El cine mexicano, brillante y opaco, destacado en éxitos, resplandeciente en fracasos, a veces ahogado en las cenizas de la crisis y otras volando con notoriedad sobre el cielo de la gloria, ha forjado con su historia una gran cantidad de emblemas nacionales, personajes, películas, actores, estilos y directores que se levantan sublimes para convertirse en referentes de la cultura mexicana, representando en muchas ocasiones lo folclórico del país en mayor medida que al cine como arte, rindiendo culto a la vida nocturna de los cabarets, a la lucha libre, a los charros, al mexicano mal hablado, al ambicioso burgués,
el contraste entre ricos y pobres, la característica corrupción de los políticos mexicanos, las leyendas y las tradiciones. Hoy en día en nuestro país se producen muchas más películas de las que se producían años atrás, pero esto no se traduce como un éxito de la industria, ya que la gente cada vez consume menos cine nacional. Entre las causas podría encontrarse la falta de difusión, las temáticas que no llaman la atención de la audiencia e incluso la situación económica. A pesar de la crisis actual del cine mexicano, el porvenir de este podría desembocar en una nueva época fructífera y exitosa. Para lograr un renacimiento del cine nacional es necesario que se fomenten las películas independientes, dar la oportunidad a nuevos escritores y guionistas de experimentar nuevos temas y salir un poco del molde narcoviolento por el que se opta actualmente, así como buscar auspicios e inversiones privadas y particulares. Desempleo, violencia. Si de puro milagro no le he tenido que vender mi chancarro a los reyes. ¿Y quiénes son esos reyes, que todo el mundo los mienta para arriba y para abajo? El mero mero es el viejo don José. Maneja todos los negocios turbios de la zona y sus alrededores. Los que trabajan conmigo son como parte de mi familia. Pero en este negocio hay reglas que deben seguirse si no se quiere terminar con un balazo en la cabeza. Ya llegó por quien lloraba. ¿Qué huele, mi gordo mata? Pues, ¿cómo está? Ya no soy el gordo mata, mi Benny. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? Ya que a pesar de contar con los apoyos y estímulos que recibe el cine mexicano por parte de múltiples fideicomisos nacionales e internacionales, hay muchos creativos que se quedan sin la oportunidad de presentar su obra por falta de presupuesto. La tecnología, las nuevas políticas sociales y un largo etcétera han llevado al cine en todo el mundo a modificarse, incluyendo al mexicano, y el resultado han sido filmes cada vez más profundos y realistas, y en México específicamente más crudos e inmorales. En 2013 México alcanzó un máximo histórico de películas producidas con 126, nivel que no tenía desde 1959 de acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2003. Encargar de que me odie, se va a arrepentir, no me va a aguantar. ¡No! ¡Me voy a ir! Está buenísima, Aleja, y anda con muy poquitita ropa en la casa. Yo no la puedo ni tocar. Entre humor, amor, sexo y terror, las películas mexicanas más taquilleras de los últimos años son un intento por hacer que el cine nacional retome el esplendor de la época dorada. Aunque el camino para lograrlo aún es difícil y escabroso, tan solo en 2011 se realizaron 96 millones de descargas ilegales por internet. Además, el año pasado se estrenaron en el país 316 películas, de las cuales 65 fueron mexicanas, y de estas 28 no tuvieron salida en el cine comercial. La participación de las películas nacionales fue solo del 4.3%. Si bien el cine mexicano dista mucho de ser una industria igual de rentable que las potencias cinematográficas, películas como Nosotros los Nobles y Tu mamá también o Presunto culpable contribuyen a alcanzar esa meta y dignifican al cine nacional. El futuro en sus manos. ¡Bienvenidos, muchachos! Mire, compadre, son los que me van a hacer presidente. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas Garza están secuestradas. Ayúdenme a encontrarlas, estamos desesperados, por favor. Corte. No te limpies las lágrimas. El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas. Pues órale, vamos a buscar. Tengo algo que involucra a su televisora con el gobernador Vargas. Ahora sí estamos en una bronca de verdad. ¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me eches una mano. ¿Qué te puedo ayudar? Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa. Los quieren chantajear. Nuestro México puede cambiar.
No eres tú, soy yo, con ingresos de 125 millones de pesos y una asistencia de 2.9 millones de espectadores. La película es un remake de la cinta argentina No sos vos, soy yo, de 2004. Javier solo hacía una cosa en la vida, estar con su amada María, pero poco después de su boda el destino cambia sus planes. No eres tú, soy yo. Es la singular historia de un hombre que busca reencontrarse con el amor, aun cuando éste se niega a aparecer. Una divertida trama en lo que Javier lo mismo acude a terapias místicas, que compra un perro con la esperanza de atraer la mirada de las mujeres. En medio de todo esto aparece Julia, una joven libre de espíritu que no le pone condiciones al protagonista para ser su amiga y cómplice. Como los hombres. Que no puedo pensar ni un instante en otra cosa que no... Poner la frente en alto y volverlo a intentar. ¿Claudia? Hola, soy Javier Herrera, del Colegio Panamericano. Yo no te puse ese apodo, Rosy. Este está bueno. ¿Nunca agarraron al que le atropelló? ¿Por qué no tomamos algo o nos vamos a hacer? El crimen del padre Amaro. Con ingresos de 162 millones de pesos y una asistencia de 5.2 millones de espectadores, la película fue adaptada de la novela homónima del escritor portugués Eca de Queiroz, escrita en 1875. La exhibición del filme intentó ser boicoteada por la iglesia y la extrema derecha, pero esto solo llamó más la atención del público. Amaro, un joven de 24 años recién ordenado sacerdote, llega a la parroquia de un pequeño pueblo para apoyar en los servicios de la parroquia al padre Benito. El padre Amaro poco a poco se va dando cuenta de lo que sucede en el pueblo. El padre Benito recibe ayuda económica de los narcos de la región, otro cura de la diócesis. El padre Natalio es sospechoso de ayudar a los guerrilleros. En el pueblo el padre Amaro conoce a Amelia, una chica de 16 años, con la que empezará a mantener una relación amorosa. Pero las cosas se complican cuando Amelia queda embarazada. Casi al mismo tiempo el padre Benito sufre un accidente y el padre Natalio recibe amenazas de ser excomulgado. Amaro, en medio de todos estos problemas, rehúsa a poner en juego su carrera como sacerdote ante el embarazo de Amelia y le obliga a abortar de forma clandestina. Nosotros los nobles, con ingresos de 322 millones de pesos y una asistencia de 6.7 millones de espectadores, es simplemente la cinta más taquillera de todos los tiempos. Basada en el argumento del Gran Calavera de 1949, escrita por Luis Alcoriza y dirigida por Luis Buñuel. Narra cómo Germán Noble finge la ruina económica para darle una lección a sus 3 hijos parásitos. Javi, un mi rey que lee libros de superación y es un bueno para nada. Barbie, una niña bien a punto de casarse con un oportunista. Y Shah, un hipster burgués. Creo que eso es pleonasmo, no sé, con particular preferencia por las mujeres mayores. Están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela. Porque descubrieron un fraude. Jesus Christ. ¿Y si nos entregamos? Ahora tendrán que conseguir ¡Gato! lo que nunca han tenido. Trabajo. ¿Si me pasan su pasaje, porfa? Sin lujos. O sea, no voy a salir así vestida de zorra. Sin ayuda. Y sin tarjetas de crédito. ¿Qué es eso? El pecero de Lucho es pirata, pa. Esto no es porra de los Pumas, así que córtate el cabello y rasúrate. Pero eso sí, nobles hasta el final. ¿Qué es esto? Parece Tailandia. Nosotros los nobles. Yo no me voy a ir de aquí hasta que usted no me dé mis 2,000 pesos.